Algunas de estas actrices hicieron llorar, sonreír y enamorarse a millones de personas frente al televisor. Pero detrás de la fama, el éxito y las telenovelas inolvidables, muchas de ellas enfrentaron una de las batallas más difíciles de la vida en completo silencio. En el video de hoy, conocerás a 15 actrices de telenovelas colombianas que murieron de cáncer, y muchas de estas historias quizás nunca las hayas escuchado antes. Algunas partieron demasiado pronto, otras ocultaron la enfermedad hasta sus últimos momentos, dejando a fans y familiares completamente devastados. Y lo más impresionante es que algunas de estas artistas continuaron trabajando, sonriendo y apareciendo en televisión incluso mientras enfrentaban enormes dolores lejos de las cámaras. Así que suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y quédate con nosotros hasta el final, porque algunas de estas historias realmente te van a sorprender. Número 1. Sandra Reyes. Durante muchos años, Sandra Reyes fue recordada como una de las actrices más queridas de las telenovelas colombianas. Su rostro quedó grabado en la memoria de miles de personas que crecieron viendo sus personajes en televisión. Siempre elegante, discreta y sonriente frente a las cámaras, transmitía tranquilidad al público. Pero detrás de esa imagen fuerte existía una batalla silenciosa que casi nadie conocía. En 2024, Sandra participó en la continuación de una de las novelas más famosas de su carrera, Pedro el Escamoso 2. En la nueva historia, su personaje, la doctora Paula, enfrentaba un cáncer de seno y terminaba muriendo. Las grabaciones ocurrieron en julio de ese año. Lo que nadie imaginaba era que la propia actriz también estaba enferma en ese momento. Sandra padecía cáncer de seno desde hacía varios años. Aún así, decidió mantener todo en secreto. Solo algunos familiares cercanos y pocos amigos sabían de la enfermedad. No quería que el público sintiera lástima por ella ni que su carrera fuera definida por el cáncer. Continuó trabajando normalmente, asistiendo a las grabaciones y escondiendo los dolores que aumentaban cada mes. Personas que estuvieron a su lado durante ese tiempo dijeron después que Sandra enfrentó la situación con enorme valentía. Según sus familiares, tomó la decisión de no someterse a quimioterapia por motivos personales y espirituales. Fue una decisión difícil, pero ella creía que debía seguir aquello que consideraba correcto para su vida. En sus últimos meses, los dolores se hicieron más intensos. A pesar de eso, Sandra casi nunca se quejaba. Prefería hablar sobre trabajo, recordar momentos felices y aprovechar el tiempo junto a las personas que amaba. Muchos compañeros de profesión confesaron que jamás imaginaron la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Después de su muerte, el director Miguel Baroni comentó algo que emocionó profundamente a los fanáticos. Explicó que durante las grabaciones de Pedro el Escamoso 2, nadie sabía lo que Sandra estaba viviendo en la vida real. Cuando la novela salió al aire y el público vio la escena de la muerte de la doctora Paula, la coincidencia causó un enorme impacto. En redes sociales, miles de personas comenzaron a comentar la semejanza entre la ficción y la realidad. Algunos fanáticos dijeron que volvieron a ver las escenas de la novela después de descubrir la verdad. Otros afirmaron que ahora podían notar una mirada más triste y profunda en la actriz durante ciertas escenas. Sandra Reyes murió el 1 de diciembre de 2024, a los 49 años, en su propia casa, rodeada por sus familiares más cercanos. Su primo declaró que ella enfrentó la enfermedad con dignidad hasta el último instante. La noticia conmocionó profundamente al público colombiano porque casi nadie sabía que estaba enferma. Mientras los mensajes de despedida seguían apareciendo en Internet, otra historia comenzaba a llamar la atención del público. El caso de la actriz Alejandra Villafaña era completamente diferente, porque decidió mostrar cada momento de su lucha contra el cáncer frente a millones de personas. Número 2. Alejandra Villafañe. La historia de Alejandra Villafañe fue muy diferente a la de Sandra Reyes. Mientras Sandra decidió vivir su enfermedad en silencio, Alejandra escogió compartir cada etapa de su lucha con el público. Desde el primer momento, habló abiertamente sobre lo que estaba ocurriendo y convirtió sus redes sociales en un espacio de apoyo, esperanza y también de dolor. En mayo de 2023 recibió una noticia devastadora. Los médicos le diagnosticaron un cáncer agresivo de seno y ovarios.
El impacto fue enorme porque tenía apenas 34 años y seguía trabajando en varios proyectos relacionados con la televisión y la moda. Su familia quedó completamente sorprendida por la rapidez con la que apareció la enfermedad. Poco tiempo después, comenzó sesiones intensivas de quimioterapia. Alejandra decidió documentar el proceso y publicar fotografías y videos durante el tratamiento. Muchas personas quedaron impresionadas al verla tan sincera frente a las cámaras. Mostraba el cansancio extremo, los cambios físicos y los momentos difíciles que enfrentaba día tras día. Con el paso de las semanas, también compartió la pérdida de su cabello, una de las partes más duras del proceso. Aún así, trataba de enviar mensajes positivos a quienes seguían su historia. Decía que todavía tenía esperanza y que quería luchar hasta el final. Miles de personas comenzaron a escribirle mensajes de apoyo desde diferentes países. En julio de 2023, fue sometida a una cirugía para extraer varios tumores. Sus seguidores pensaron que la operación podía representar una mejoría importante. Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando con enorme velocidad. Los médicos hicieron todo lo posible para detener el cáncer, pero el cuerpo de Alejandra se debilitaba cada vez más. La rapidez de la enfermedad dejó impactados incluso a especialistas y personas cercanas a la actriz. Apenas 5 meses después del diagnóstico, su estado empeoró de manera dramática. Muchos seguidores todavía recordaban los videos donde aparecía sonriendo y tratando de mantener el ánimo, incluso cuando ya sufría fuertes dolores. El productor Raúl Ocampo publicó después varios mensajes emotivos recordando a Alejandra. También compartió videos y fotografías que mostraban momentos felices junto a ella. Las imágenes provocaron una ola de tristeza entre quienes habían acompañado la batalla de la actriz desde Internet. Alejandra Villafañe murió el 21 de octubre de 2023. Su fallecimiento causó una enorme conmoción en redes sociales, porque miles de personas habían seguido su lucha casi diariamente. Muchas mujeres afirmaron que su historia las motivó a realizarse chequeos médicos preventivos y a prestar más atención a su salud. Años antes de morir, Alejandra había dicho en entrevistas que soñaba con construir una familia y continuar creciendo como actriz. Por eso, su muerte resultó todavía más dolorosa para quienes la admiraban. Algunos seguidores confesaron que sentían haber vivido la enfermedad junto a ella, porque nunca ocultó sus emociones ni intentó aparentar fuerza absoluta. Su transparencia creó una conexión muy profunda con el público. Incluso después de su fallecimiento, muchas personas continuaron compartiendo sus publicaciones y recordando las palabras de ánimo que escribía durante las noches más difíciles del tratamiento contra aquella terrible enfermedad. Mientras Colombia todavía reaccionaba a la pérdida de Alejandra, otra historia llena de misterio y coincidencias seguía siendo recordada por los fanáticos de las telenovelas. El nombre de Selmira Luzdardo volvía nuevamente a aparecer entre conversaciones y recuerdos. Número 3. Selmira Luzardo. Mucho antes de las historias de Sandra Reyes y Alejandra Villafaña, otra actriz colombiana había dejado una huella profunda en la televisión. Se trataba de Selmira Luzardo, recordada por su elegancia, su talento y especialmente por su inolvidable participación en Yo soy Betty la Fea. Su personaje de Catalina Ángel todavía sigue siendo uno de los más queridos por los fanáticos de las telenovelas. Detrás de su imagen refinada y tranquila, Selmira enfrentó una dura enfermedad durante varios años. En 2011 recibió el diagnóstico de cáncer avanzado de estómago. Desde el inicio tomó una decisión que sorprendió incluso a personas cercanas: mantener todo completamente en privado. Muy pocas personas supieron que estaba enferma. La actriz prefirió alejarse lentamente de la vida pública mientras seguía enfrentando el tratamiento médico en silencio. No quería que el cáncer se convirtiera en el centro de atención de su vida ni causar preocupación innecesaria entre sus seguidores. Con el paso del tiempo, su estado de salud comenzó a empeorar. Selmira regresó a Bogotá para recibir atención médica especializada y permanecer cerca de su familia. Durante sus últimos meses, estuvo acompañada por personas muy cercanas, aunque la mayoría del público todavía desconocía lo que realmente estaba ocurriendo. Poco antes de su muerte, fue hospitalizada debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad.
finalmente falleció el 12 de marzo de 2014 en su hogar en Bogotá. La noticia sorprendió profundamente a Colombia, especialmente porque casi nadie sabía que había estado luchando contra el cáncer durante tanto tiempo. Sin embargo, después de su muerte, ocurrió algo que llamó todavía más la atención de los fanáticos. Muchas personas comenzaron a recordar una escena de Betty la Fea, que con los años fue considerada por algunos como una extraña coincidencia. En aquella escena, el personaje de Catalina decía una frase impactante: «Dígale a Armando que me busque en el cementerio central, en la bóveda». Durante mucho tiempo fue simplemente una línea más dentro de la novela, pero después de la muerte de Selmira, numerosos seguidores comenzaron a verla como una especie de premonición. La coincidencia se volvió aún más inquietante porque la escena había sido grabada aproximadamente 10 años antes de su fallecimiento. En redes sociales y programas de televisión, muchos fanáticos comentaron el tema durante años. Algunos afirmaban sentir escalofríos cada vez que volvían a escuchar aquellas palabras. A pesar de todos esos comentarios, Selmira no fue enterrada en el cementerio central. Sus restos descansan en Jardines de Paz, en Bogotá. Aún así, la escena continúa siendo una de las más recordadas por quienes admiraban su carrera. Compañeros de trabajo y actores que compartieron escenas con ella siempre destacaron su profesionalismo y la manera tranquila con la que trataba a todos en los sets de grabación. Muchos dijeron que jamás imaginaron que estuviera enfrentando una enfermedad tan grave mientras seguía mostrando serenidad frente a las cámaras. Con el tiempo, la historia de Selmira Luzardo se convirtió en una de las más comentadas dentro del mundo de las telenovelas colombianas. Pero mientras el público seguía recordando aquella misteriosa coincidencia, otra noticia inesperada comenzaba a estremecer a toda la industria del entretenimiento colombiano. Número 4. Margalida Castro. La muerte de Selmira Luzardo todavía seguía siendo recordada por muchos fanáticos, cuando otra noticia inesperada golpeó al mundo de las telenovelas colombianas. Esta vez se trataba de Margalida Castro, una actriz admirada durante décadas por su enorme talento y por la energía especial que transmitía dentro y fuera de la pantalla. Margalida había participado en numerosas producciones importantes de la televisión colombiana. Sus personajes eran recordados por diferentes generaciones, y muchos actores jóvenes la consideraban una verdadera maestra de la actuación. Siempre mostraba cercanía con el público y mantenía una imagen alegre, llena de carisma y experiencia. Por eso, cuando se anunció su fallecimiento el 19 de diciembre de 2024, la noticia provocó un profundo impacto en la industria artística. Muy pocas personas sabían que estaba enferma. Según personas cercanas, el cáncer fue descubierto muy poco tiempo antes de su muerte. Lo más sorprendente fue la rapidez con la que avanzó la enfermedad. Todo ocurrió en cuestión de semanas. Muchos compañeros de trabajo confesaron después que jamás imaginaron que Margalida estuviera atravesando una situación tan delicada. Incluso, algunos hablaron con ella pocos días antes de su fallecimiento sin notar señales evidentes de gravedad. Hasta hoy, no se reveló públicamente qué tipo de cáncer padecía exactamente. Esa falta de información aumentó todavía más el misterio y la sorpresa alrededor de su partida. Para miles de seguidores, resultaba difícil aceptar que una actriz tan activa y querida hubiera muerto de forma tan repentina. La encargada de comunicar oficialmente la noticia fue su manager y amiga, Claudia Cerrato. A través de redes sociales publicó un emotivo video acompañado de fotografías que mostraban diferentes momentos de la carrera de Margalida. En el mensaje escribió palabras que rápidamente conmovieron al país entero. Con profunda tristeza en el alma, les comunico que mi grandiosa actriz y amiga Margalida Castro falleció por víctima de un cáncer que fue descubierto muy poco tiempo, decía parte del comunicado. Miles de personas compartieron el video durante las horas siguientes. Las reacciones de tristeza no tardaron en aparecer. El gobernador de Santander lamentó públicamente la muerte de la actriz y aseguró que dejaba un legado imborrable para Colombia. También varios artistas conocidos expresaron mensajes cargados de emoción. El actor Juan Pablo Espinosa escribió una despedida sencilla, pero muy dolorosa. «Te amo, churra divina».
Por otro lado, la periodista Vicky Dávila afirmó que la televisión colombiana estaba de luto por la partida de una de sus grandes figuras. Muchos fanáticos comenzaron a publicar escenas antiguas de novelas donde aparecía Margalida. Otros recordaban entrevistas donde hablaba sobre la importancia de disfrutar la vida y mantener siempre una sonrisa frente a las dificultades. Sus palabras cobraron un significado todavía más fuerte después de su muerte. Con el paso de los días, el público seguía intentando comprender cómo una enfermedad podía avanzar tan rápido y acabar con la vida de alguien aparentemente lleno de energía. La noticia dejó una sensación de tristeza y sorpresa que continuó creciendo en toda Colombia. Pero mientras actores y fanáticos seguían despidiendo a Margalida Castro, otra historia todavía más dolorosa y llena de tragedias familiares comenzaba nuevamente a ser recordada dentro del mundo de las telenovelas latinoamericanas. Número 5. Lorena Rojas. La historia de Margalida Castro todavía seguía causando tristeza entre los fanáticos cuando otro nombre comenzó a aparecer nuevamente en programas de televisión y redes sociales. Era el nombre de Lorena Rojas, una actriz recordada no solo por su talento, sino también por la enorme tragedia que marcó los últimos años de su vida. Lorena se convirtió en una figura muy querida dentro de las telenovelas latinoamericanas gracias a su carisma y a los personajes que interpretó durante muchos años. Siempre parecía transmitir fuerza y optimismo frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, enfrentó una batalla extremadamente difícil. En 2008, recibió el diagnóstico de cáncer de seno y huesos. La noticia cambió completamente su vida. Desde el primer momento comenzó un tratamiento agresivo para intentar detener la enfermedad. Fue sometida a una mastectomía y también recibió intensas sesiones de quimioterapia. Durante aproximadamente 1 año y medio pareció que el tratamiento estaba funcionando. Muchos fanáticos pensaron que Lorena había logrado vencer el cáncer. Ella misma compartía mensajes positivos y hablaba constantemente sobre la importancia de mantener esperanza en los momentos más duros. Pero tiempo después ocurrió lo peor. El cáncer regresó, y esta vez había hecho metástasis en el hígado. La enfermedad avanzó rápidamente, y su cuerpo comenzó a debilitarse cada vez más. Aún así, Lorena trataba de mantenerse fuerte frente a quienes la rodeaban. En medio de aquella dura situación, vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal. Aproximadamente 1 año antes de morir, adoptó a una bebé llamada Luciana. La actriz estaba profundamente feliz con la llegada de la niña y hablaba constantemente sobre el amor inmenso que sentía por ella. La historia se volvió todavía más impactante porque Lorena también decidió casarse con el productor español Jorge Monge apenas 2 días antes de su fallecimiento. Muchas personas interpretaron aquella boda como una demostración de amor y apoyo absoluto en medio del sufrimiento. Lorena Rojas murió el 16 de febrero de 2015 a los 44 años. La noticia causó enorme tristeza entre actores, productores y seguidores de diferentes países. Muchos admiraban la valentía con la que había enfrentado la enfermedad durante tantos años. Pero cuando parecía imposible escuchar una historia todavía más oscura y violenta, el caso de otra actriz colombiana volvió a estremecer a toda la industria del entretenimiento. Número 6. Liliana Lozano. Después de la dolorosa historia de Lorena Rojas, el público volvió a recordar uno de los casos más violentos y perturbadores relacionados con una actriz colombiana. Se trataba de Liliana Lozano, cuya muerte continúa siendo un misterio rodeado de horror, narcotráfico y muchas preguntas sin respuesta. Liliana era actriz y también había ganado reconocimiento en concursos de belleza. Su imagen apareció en varias producciones colombianas y muchas personas la recordaban por su simpatía y su belleza. Tenía apenas 30 años cuando ocurrió la tragedia que conmocionó al país entero. El 10 de enero de 2010, las autoridades encontraron su cuerpo a las afueras de un hotel en Pradera, Valle del Cauca. Junto a ella también apareció muerto su novio, Fabio Vargas. La noticia impactó inmediatamente a Colombia, pero lo más aterrador fue descubrir las condiciones en las que ambos habían sido asesinados. Los informes indicaron que Liliana y Fabio presentaban señales de tortura extrema.
Según las investigaciones, ambos fueron brutalmente golpeados antes de morir. Las imágenes y detalles del crimen causaron enorme indignación y miedo en todo el país. Poco después, se supo que Fabio Vargas era hermano del narcotraficante Leónidas Vargas, una figura relacionada con el mundo del crimen organizado. Debido a esa conexión, las autoridades comenzaron a investigar si el asesinato estaba directamente relacionado con conflictos dentro del narcotráfico. Con el paso de los días, aparecieron muchas teorías sobre lo ocurrido. Algunas personas creían que la pareja había sido víctima de una venganza. Otras pensaban que conocían información peligrosa. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, el crimen nunca fue completamente esclarecido. La muerte de Liliana Lozano se convirtió rápidamente en uno de los casos más oscuros dentro del mundo del entretenimiento colombiano. Muchas personas quedaron aterradas al pensar que una actriz conocida hubiera terminado indirectamente en una historia tan violenta. Compañeros de trabajo y personas cercanas aseguraron después que Liliana siempre se mostraba alegre y amable. Varios confesaron que jamás imaginaron que su vida terminara de una manera tan brutal. Algunos actores incluso dijeron que sentían miedo al ver cómo la violencia del narcotráfico seguía afectando diferentes partes de la sociedad colombiana. Durante semanas, programas de televisión analizaron el caso y mostraron reportajes especiales sobre el asesinato. Las imágenes de Liliana comenzaron a aparecer constantemente en noticias y revistas. Para muchos colombianos, la tragedia representó otro ejemplo del poder destructivo del crimen organizado. Años después, el caso todavía continúa siendo recordado porque muchas preguntas nunca recibieron respuesta. La falta de claridad sobre los responsables y los verdaderos motivos del crimen dejó una sensación permanente de misterio e impotencia. Mientras tanto, el mundo artístico seguía enfrentando nuevas tragedias. La muerte de Liliana dejó una profunda huella, pero poco tiempo después, otra noticia sacudiría al país de manera completamente diferente. Esta vez no se trataba de violencia criminal, sino de una silenciosa batalla emocional que casi nadie había logrado notar. El nombre de Lina Marulanda comenzaba entonces a ocupar titulares en toda Colombia, dejando a millones de personas completamente sorprendidas por lo que había ocurrido aquella mañana en Bogotá. Número 7. Lina Marulanda. La violenta muerte de Liliana Lozano todavía seguía presente en la memoria de muchas personas cuando Colombia recibió otra noticia devastadora. Esta vez el impacto fue diferente. No se trataba de un crimen relacionado con narcotráfico ni de una enfermedad silenciosa. Era una tragedia vinculada con la salud mental y el dolor emocional oculto. Lina Marulanda era una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión colombiana. Su belleza, carisma y elegancia la habían convertido en una presentadora y actriz admirada por millones de personas. Siempre aparecía sonriente frente a las cámaras y transmitía una imagen de éxito y tranquilidad. Por eso, lo ocurrido el 22 de abril de 2010 dejó al país completamente en shock. Aquella mañana, Lina cayó desde el 6º piso de su apartamento en Bogotá. La muerte fue prácticamente instantánea. Poco tiempo después, las autoridades confirmaron que se trataba de un suicidio. La noticia se expandió rápidamente por todo el país. Miles de personas no podían creer lo que había ocurrido. Muchos compañeros de trabajo confesaron sentirse profundamente sorprendidos porque jamás imaginaron que Lina estuviera atravesando un momento emocional tan difícil. Con el paso de los días comenzaron a aparecer informaciones relacionadas con posibles problemas de depresión clínica. Sin embargo, casi nadie conocía realmente el sufrimiento interno que ella estaba viviendo. Personas cercanas dijeron después que Lina era muy reservada con sus emociones y prefería ocultar sus problemas detrás de una actitud positiva. Su muerte abrió un enorme debate sobre la salud mental en figuras públicas. Mucha gente comenzó a preguntarse cuántas personas aparentaban felicidad mientras enfrentaban batallas silenciosas por dentro. Programas de televisión, periodistas y especialistas empezaron a hablar sobre la importancia de prestar atención a señales emocionales que muchas veces pasan desapercibidas. Para varios colombianos, el caso de Lina representó un fuerte llamado de atención sobre la depresión. Compañeros del medio artístico también compartieron mensajes muy emotivos. Algunos aseguraron que todavía les resultaba imposible aceptar lo ocurrido.
Otros recordaban la energía y profesionalismo que ella mostraba durante grabaciones y eventos públicos. A pesar del dolor, la familia de Lina intentó mantener privacidad en medio de la enorme atención mediática. Mientras tanto, fanáticos llenaban redes sociales con fotografías, entrevistas y momentos importantes de su carrera. Con el paso de los años, Lina Marulanda continuó siendo recordada como una de las figuras más importantes de la televisión colombiana. Su historia permaneció asociada a la necesidad de hablar más abiertamente sobre salud mental y apoyo emocional. Sin embargo, las tragedias dentro del mundo artístico colombiano no terminarían ahí. Tiempo después, otra actriz muy querida viviría un destino igualmente doloroso, aunque en circunstancias completamente diferentes. Esta vez, el drama ocurriría lejos de las cámaras, en medio de una carretera y bajo las aguas del río Cauca. El nombre de Adriana Campos empezaría entonces a aparecer nuevamente en los titulares, acompañado de una historia que dejó destrozada a toda una familia. Número 8. Adriana Campos. La historia de Lina Marulanda dejó una profunda reflexión sobre las luchas emocionales silenciosas. Pero poco tiempo después, otra tragedia estremeció nuevamente al mundo artístico colombiano. Esta vez, el dolor llegó de manera repentina y en medio de un accidente que terminó destruyendo una familia entera. Adriana Campos era una actriz muy recordada por sus participaciones en diferentes producciones de televisión. Su rostro se volvió conocido gracias a novelas y series que tuvieron gran éxito en Colombia. Además de su carrera artística, muchas personas la admiraban por la tranquilidad y felicidad que transmitía junto a su familia. En agosto de 2008 decidió alejarse de la actuación para dedicar más tiempo a su vida personal. Quería concentrarse en su hogar y disfrutar plenamente de su relación con Carlos Rincón, quien era el padre de su hijo. En agosto de 2014 nació Jerónimo, el único hijo de la pareja. Amigos cercanos contaban que Adriana estaba viviendo una de las etapas más felices de su vida. Publicaba fotografías familiares y mostraba constantemente el amor que sentía por su pequeño. Sin embargo, todo cambió de forma trágica el 3 de noviembre de 2015. Aquella noche, Adriana viajaba junto a Carlos Rincón por una carretera cercana al río Cauca. Por razones que todavía siguen siendo recordadas con tristeza, el automóvil perdió el control, salió de la vía y terminó hundido en el río. Lo más dramático fue que el accidente no fue descubierto inmediatamente. Horas después, algunos vecinos notaron el vehículo en el agua y alertaron a las autoridades. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. Adriana y Carlos murieron ahogados dentro del automóvil. La noticia provocó enorme conmoción en Colombia, especialmente porque la pareja era muy querida y tenía un hijo de apenas 1 año de edad. Muchas personas quedaron profundamente impactadas al pensar que Jerónimo había perdido a sus dos padres en un mismo instante. La tragedia se convirtió rápidamente en una de las más dolorosas dentro del entretenimiento colombiano. Con el paso de los días, colegas y amigos comenzaron a publicar mensajes de despedida llenos de tristeza. Algunos recordaban la alegría de Adriana durante los últimos años, mientras otros hablaban de lo dedicada que era como madre. Tiempo después, cuando el canal Caracol volvió a transmitir la novela Vecinos, muchos televidentes recordaron nuevamente a Adriana Campos. Verla en pantalla causaba una mezcla de nostalgia y dolor entre quienes todavía no superaban su inesperada partida. La tragedia también provocó reflexiones sobre lo frágil que puede ser la vida y cómo todo puede cambiar en apenas unos segundos. Para muchos seguidores, Adriana representaba la imagen de una mujer feliz que había decidido priorizar a su familia antes que la fama. Mientras Colombia seguía recordando aquel accidente ocurrido cerca del río Cauca, otra noticia igualmente trágica comenzaba a aparecer en los medios. Esta vez, la víctima sería una joven actriz cuya carrera apenas estaba empezando, y su sueño más importante terminaría destruido pocas horas antes de hacerse realidad. Número 9. Dolores Salomón, La Bodoquito. La muerte de Adriana Campos todavía seguía causando tristeza en un accidente de tránsito ocurrido el 12 de noviembre de 2015.
Su historia conmovió profundamente al país, no solo por su juventud, sino por las circunstancias que rodeaban. Karen se dirigía a firmar el contrato para interpretar su primer papel como protagonista. Era la oportunidad que había esperado durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca llegó a ese lugar. El vehículo era conducido por Santiago Ortiz Cadavid, compañero de colegio de la actriz. Según las autoridades descubrieron que la camioneta circulaba a aproximadamente 120 kilómetros por hora en una zona donde el límite permitido era de 30 a 50 kilómetros por hora. Vio prácticamente de manera instantánea. La noticia provocó enorme indignación en Colombia. Muchas personas no podían aceptar que una vida tan joven terminara por una combinación de irresponsabilidad y seguidores fue que nunca pisó una prisión. La pena fue cumplida bajo libertad vigilada, algo que muchos consideraron injusto y demasiado leve para una tragedia tan grave. Pero las personas afirmaban que el caso demostraba la falta de consecuencias severas para conductores que mezclaban drogas y velocidad. Mientras tanto, familiares de Karen intentaban enfrentar el dolor de haber perdido a una joven llena de sueños y proyectos. Muchos amigos recordaban constantemente que ella estaba a punto de comenzar la etapa más importante de su carrera artística. La historia de Karen Escobar quedó marcada como una de las tragedias más dolorosas y frustrantes dentro del entretenimiento colombiano. Su vida terminó apenas horas antes de firmar el contrato que podía cambiarlo todo. Pero mientras el país todavía seguía a ser recordado con profunda nostalgia. Número 10. Dora Cadavid. Después de la tragedia de Karen Escobar, muchos fanáticos de las telenovelas colombianas comenzaron a recordar nuevamente a varios actores y actrices que habían marcado la historia de la televisión. Entre esos nombres apareció el de Dolores Salomón, conocida cariñosamente como La Bodoquito. Aunque no siempre ocupaba los papeles principales, Dolores logró convertirse en una figura inolvidable gracias a su personalidad y a la autenticidad de sus personajes. Su participación en Betty la Fea dejó escenas muy recordadas por el público, especialmente con el personaje de Mariquita. Quienes trabajaron con ella aseguraban que siempre transmitía alegría en los estudios de grabación. Era una mujer cercana, espontánea y muy querida entre compañeros y productores. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre su fallecimiento en septiembre de 2016, muchas personas quedaron sorprendidas. Lo más extraño fue que la noticia tardó algún tiempo en hacerse pública. Según versiones cercanas, Dolores sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió de manera súbita. Pocas personas sabían que tenía problemas de salud. A diferencia de otras figuras conocidas, su despedida ocurrió de forma muy discreta. No hubo grandes homenajes televisivos ni largas ceremonias públicas. Incluso algunos fanáticos descubrieron la noticia varios días después. La muerte de Dolores fue considerada natural, relacionada con problemas cardíacos. Sin embargo, el impacto emocional fue enorme para quienes crecieron viendo sus escenas en televisión. Muchos seguidores comenzaron entonces a compartir videos antiguos de Betty la Fea y otras producciones donde aparecía La Bodoquito. Las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de nostalgia. Numerosas personas comentaban que sus personajes tenían la capacidad de hacer reír incluso en los momentos más tensos de las historias. Actores que trabajaron junto a ella también expresaron tristeza al recordar su carisma y sencillez. Algunos afirmaban que Dolores nunca buscó protagonismo fuera de cámaras y prefería mantener una vida tranquila lejos del escándalo. Con el paso de los años, su personaje de Mariquita continuó siendo uno de los más queridos por los fanáticos de Betty la Fea. Muchas personas todavía recuerdan sus escenas con enorme cariño y consideran que su participación ayudó a convertir la novela en un fenómeno internacional. Aunque su muerte fue menos mediática que otras tragedias ocurridas dentro del entretenimiento colombiano, la partida de Dolores Salomón dejó un vacío importante entre quienes admiraban a los actores clásicos de la televisión. Mientras tanto, otra despedida comenzaba a conmover profundamente al público colombiano. Esta vez se trataba de una actriz legendaria, admirada durante décadas y recordada como una de las figuras más importantes de Betty la Fea.
El nombre de Dora Cadaví empezaba entonces a aparecer nuevamente en noticias y homenajes televisivos, mientras miles de personas se preparaban para despedir a una verdadera leyenda de la actuación colombiana. Número 11. Fanny Mickey. La muerte de Dolores Salomón despertó muchos recuerdos entre los fanáticos de Betty la Fea, pero poco tiempo después otra noticia llenó de tristeza a Colombia entera. Esta vez se trataba de una verdadera leyenda de la televisión nacional, Dora Cadavid. Durante décadas, Dora fue una de las actrices más admiradas y respetadas del país. Su carrera artística estuvo marcada por personajes inolvidables, aunque millones de personas la recuerdan especialmente por interpretar a Inesita, la querida modista de Betty la Fea. Su talento, su elegancia y su voz inconfundible lograron conquistar varias generaciones. Además de actriz, también fue cantante y participó en importantes producciones de teatro y televisión. Para muchos colombianos, Dora representaba una figura clásica de la cultura nacional. En sus últimos años decidió mantenerse alejada de las cámaras. Desde 2003 prácticamente se encontraba retirada de la actuación y prefería llevar una vida tranquila, lejos de la atención constante de los medios. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a debilitarse debido a la edad avanzada. Dora tenía 82 años y enfrentaba problemas respiratorios crónicos que poco a poco afectaron su bienestar. Finalmente, el 31 de enero de 2022, falleció debido a complicaciones relacionadas con neumonía y dificultades respiratorias. Su muerte fue considerada natural, producto de los problemas de salud propios de una larga vida. A diferencia de otras tragedias repentinas dentro del entretenimiento colombiano, la partida de Dora ocurrió de manera más serena. Muchas personas sintieron tristeza, pero también agradecimiento por todo el legado artístico que dejó durante décadas. La noticia provocó una enorme ola de homenajes en televisión y redes sociales. Actores, periodistas y fanáticos compartieron escenas clásicas de sus novelas y recordaron momentos especiales de su carrera. Muchos seguidores afirmaban que verla actuar transmitía tranquilidad y ternura. Su personaje de Inesita continuaba siendo uno de los más queridos de Betty la Fea, incluso muchos años después del estreno original de la novela. Compañeros del medio artístico destacaron también su disciplina y profesionalismo. Algunos aseguraban que Dora pertenecía a una generación de actores que veía la actuación como un verdadero compromiso con el público y la cultura. Programas especiales dedicados a su memoria repasaron diferentes etapas de su carrera y mostraron entrevistas donde hablaba sobre la importancia de amar profundamente el trabajo artístico. Con su fallecimiento, muchos colombianos sintieron que otra parte importante de la historia de la televisión nacional desaparecía lentamente. La generación de actores clásicos comenzaba a reducirse cada vez más. Sin embargo, mientras el público todavía despedía a Dora Cadavid con enorme cariño, otra figura histórica del arte y la cultura colombiana también sería recordada por una vida marcada por pasión, esfuerzo y amor absoluto al escenario. El nombre de Fanny Mickey comenzaba nuevamente a ocupar titulares, acompañado con una historia que demostraba cómo algunas personas literalmente entregan su vida al trabajo que más aman. Número 12. Karem Escobar. Mientras Colombia todavía seguía recordando con cariño a Dora Cadavid, otro nombre histórico volvía a aparecer entre homenajes y programas especiales de televisión. Era el nombre de Fanny Mickey, una mujer considerada por muchos como una de las figuras culturales más importantes en la historia del país. Fanny no solo fue actriz, también fue directora, empresaria cultural y creadora de proyectos que transformaron completamente el teatro colombiano. Su pasión por el arte era tan grande que continuó trabajando incluso cuando su salud ya estaba muy deteriorada. Nacida en Argentina, llegó a Colombia muchos años antes y terminó convirtiéndose en una figura fundamental para la cultura nacional. Fundó el Teatro Nacional de Colombia en 1981 y años más tarde creó el famoso Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. Durante décadas dedicó prácticamente toda su vida al escenario. Quienes trabajaban junto a ella aseguraban que tenía una energía impresionante y una disciplina admirable. Para Fanny, el teatro era mucho más que un trabajo.
En 2008, a pesar de varios problemas de salud, continuaba realizando presentaciones y participando en actividades culturales. Muchos amigos cercanos le pedían que descansara más, pero ella insistía en seguir trabajando. En agosto de ese año, viajó a Cali para presentar su última obra llamada Perfume de Arrabal y Tango. Aunque ya se encontraba enferma, decidió continuar con las funciones porque sentía un enorme compromiso con el público. Poco después de una de las presentaciones, su estado de salud empeoró gravemente. Fue internada en la clínica Sebastián de Belalcázar, donde recibió atención médica urgente. Finalmente, Fanny Mikey murió el 16 de agosto de 2008 a las 2:12 de la madrugada. Las causas fueron insuficiencia renal y complicaciones gástricas. La noticia provocó una conmoción inmediata en todo el país. Muchos colombianos sintieron que el mundo artístico acababa de perder a una mujer irrepetible. La entonces ministra de Cultura declaró públicamente que Colombia jamás dejaría de agradecer el trabajo extraordinario realizado por Fanny durante tantos años. Los homenajes fueron enormes. Su cuerpo fue velado oficialmente en el Teatro Municipal de Cali y después trasladado al Teatro Nacional en Bogotá. Miles de personas asistieron para despedirse. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando su cuerpo fue colocado en cámara ardiente en el Capitolio Nacional, un honor reservado solamente para figuras extremadamente importantes dentro de la historia colombiana. Además, la Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretó música de Astor Piazzolla y Ludwig van Beethoven durante las ceremonias de despedida. Las imágenes emocionaron profundamente al público. Muchas personas destacaron que Fanny murió trabajando en aquello que más amaba. Hasta sus últimos días continuó dedicando tiempo y energía al teatro, demostrando una pasión que pocos logran mantener durante toda la vida. Con el paso de los años, su legado siguió creciendo, y miles de artistas continuaron viéndola como una inspiración. Pero mientras Colombia todavía recordaba su enorme contribución cultural, otra tragedia inesperada ya comenzaba a estremecer nuevamente el mundo de las telenovelas y la televisión colombiana. Llegamos al final de este video, y hoy recordamos historias impactantes de actrices colombianas que dejaron huella en el mundo de las telenovelas y en la vida de millones de fans. Detrás del talento, la fama y los personajes inolvidables, había mujeres que enfrentaron momentos muy difíciles con mucha fuerza y valentía. Muchas de estas historias casi no se comentan, y tal vez por eso mucha gente aún no sabe lo que realmente ocurrió con estas artistas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas actrices marcó más tu vida o te emocionó más? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu participación es muy importante para el canal. Y claro, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu like para que más personas puedan conocer estas historias. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Hasta el próximo video.